Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero que leamos la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 en el verso 12. Dice así la palabra del Señor: que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por tu amor y sabiduría. Y gracias porque nos permites en esta hora meditar en tu santa y divina palabra. Te ruego que la misma la lleves a lo más profundo de nuestro corazón, nos edifiques, nos fortalezcas, nos enseñes y nos capacites. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar en este día sobre los pactos. La palabra de Dios dice que éramos extranjeros a los pactos de la promesa. Dios ha establecido varios pactos y nosotros los gentiles estábamos alejados de ellos, pero Dios tuvo misericordia, en algún momento nos incluyó. En las Escrituras vemos que Dios ha establecido varios pactos con el hombre. Cada pacto representa un propósito divino y la mayoría de ellos constituye una absoluta predicción de una promesa inalterable en el cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado. Con Adán se establece un pacto que si Adán obedecía a Dios, él sería guardado seguro en su estado espiritual y recibiría la vida eterna. Este pacto se percibe por la advertencia consciente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, morirás. Si desobedecía. Si obedecía, iba a vivir. Se supone que si Adán no hubiera comido del árbol, no hubiese muerto. Y como los santos ángeles hubiese sido confirmado en su estado santo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También en referencia a nuestra posición en Cristo, se declara en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese era el propósito inicial de Dios. A través de los pactos se revelan los propósitos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Aquellos que enfatizan los pactos bíblicos son llamados dispensacionalistas, porque los pactos bíblicos revelan las distintas etapas de la historia humana, como se puede ver también en las dispensaciones. Los pactos bíblicos. Los pactos de Dios se clasifican en dos: aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional: la acción de Dios se da en respuesta a una acción de parte del hombre y garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con ese pacto. Un pacto incondicional, aunque puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios y sus promesas serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. De los 8 pactos bíblicos, solo el edénico y el mosaico eran condicionales. Los otros 6 son incondicionales. Sin embargo, aún bajo los pactos incondicionales hay un elemento condicional, como si se le aplicara a ciertos individuos. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende solo del poder y la soberanía de Dios. Vamos a mirar entonces el primer pacto, el edénico. Génesis
capítulo 1, verso 27 al 31 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda la hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue un pacto condicional, en el cual la vida y bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad de Adán. El pacto edénico incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán lamentablemente fracasó en su desobediencia a comer la fruta prohibida y fue impuesta la pena de muerte. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron nacer de nuevo para poder ser salvos. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y muerte. El segundo pacto, el pacto adámico, fue hecho con el hombre después de la caída. Génesis 3, 16 al 19 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Este es un pacto incondicional, en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay ninguna condición ni se implica responsabilidad alguna por parte del hombre. Dios en este pacto incluye la maldición de la serpiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Romanos 16, 20 nos dice: y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y en Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. También incluye la promesa del Redentor. Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La cual es luego cumplida en Cristo. Y se habla del juicio sobre el hombre y sobre la mujer por un periodo bastante extenso. El hombre continúa de ese punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico.
Génesis capítulo 3, verso 16 nos dice: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás tus hijos y tu marido será su deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se extendió este. El tercer pacto es el pacto de Noé, hecho a Noé y a sus hijos. Génesis 9, del 2 al 15. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y acontecerá que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Este pacto introdujo un nuevo principio de gobierno humano, la pena capital, como un medio de frenar el pecado. Como el pacto adámico era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé, el hombre le fue permitido comer carne de animales. El pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos y designaba a Sem como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta el Mesías. Génesis 9, 25 al 27. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito el Señor, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. El dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo está implicado en la profecía concerniente a Jafet. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación del gobierno humano. Número 4. El pacto abrahámico. Es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Génesis 12, del 1 al 4 nos dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 13, del 15 al 16 nos dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. En el 15, del 4 al 7, nos dice también la palabra: y luego la palabra del Señor fue a él
diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Lo sacó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó al Señor y contóselo por justicia. Y díjole: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Capítulo 17, versos del 1 al 8. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí que yo mi pacto hago contigo. Serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Gloria a Dios. Esto tendría su cumplimiento con Israel, que sería el canal especial de la revelación divina, el origen de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían las escrituras. La bendición a las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijesen a Israel y una bendición sobre aquellos quienes bendijeran a Israel. Era un pacto de Dios sobre la tierra de Canaán y sobre el futuro de las naciones. Número 5, el pacto mosaico, que ya dijimos que es el segundo pacto, que es condicional. Fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras que estaban viajando de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios le dio a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los 613 mandamientos están clasificados en 3 divisiones principales: la ley moral, que está desde el Éxodo 1 al 26, la ley cívica de Israel, desde el Éxodo 21:1 hasta el 24:11, y las ordenanzas o ley ceremonial, desde el Éxodo 24:12 al 31:18. La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios le bendeciría, pero si Israel desobedecía, Dios los maldecía y los disciplinaba. Esto lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 28. Aunque ya se había anticipado que Israel fracasaría, Dios prometió que él no abandonaría a su pueblo. Jeremías capítulo 30, verso 11, porque yo soy contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. El pacto mosaico también fue temporal, y terminaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente un pacto de obras. Sexto, el pacto palestino. Era un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel. Deuteronomios capítulo 30, versos del 1 al 10. El Señor también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti
y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido el Señor tu Dios, y volverte a el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondré al Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, y hacerte a el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu simiente, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando oyeres la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Este pacto se ilustra como un pacto básicamente incondicional y seguro en su cumplimiento. Sin embargo, tiene elementos condicionales para cualquier generación en particular. La promesa dada a Abraham en Génesis 12 y reafirmada a través del Antiguo Testamento sería que la simiente de Abraham poseería la tierra. Génesis 12:7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. No obstante, a causa de la desobediencia y el fracaso, Jacob y sus descendientes vivieron en Egipto cientos de años antes del Éxodo. Así, manteniendo el propósito de Dios, ellos volvieron y poseyeron por lo menos una porción de la tierra. Más tarde, a causa de la desobediencia y la negligencia a la ley de Dios, ellos fueron sometidos a los cautiverios asirio y babilónico. Por la gracia de Dios, volvieron después de 70 años de cautiverio y reposeer la tierra hasta Jerusalén, que fue destruida en el año 70. Sin embargo, a pesar de todos los fracasos, a Israel se le promete que volverá a la tierra, vivirá allí en seguridad y con bendición, y nunca será dispersada nuevamente. ¿Ve? Mírelo en Ezequiel 39:25. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habitaren en su tierra seguramente. Y no habrá quien los espante, cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Y en Apocalipsis 9:14 dice: y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. El retorno presente de Israel a la tierra es altamente significativo porque cumple la primera etapa del regreso de Israel, necesario para establecer el escenario para el fin de los tiempos. El regreso de Israel será pleno hasta el último hombre después de que Jesucristo vuelva y establezca su reino. ¿Ve? Usted lo puede leer en Ezequiel 39:25 al 29. El pacto davídico es un pacto incondicional
en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos ellos para siempre. En el anterior está hablando de la tierra y que su parte en la era actual es en parte. Tendrá su pleno cumplimiento en el reino milenial. Y aquí está hablando en este pacto davídico del trono, que prometió también que sería eterno y que no ha tenido su cumplimiento. Tiene que corresponder entonces en el tiempo del milenio. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, 4 al 16 dice: Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado tus enemigos, y te he hecho nombre grande como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como antes, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te quiere hacer casa, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le estableceré por siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será establecida tu casa y tu reino por siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternalmente. Gloria a Dios. En la declaración de este pacto, Jehová se reserva el derecho de interrumpir el actual reinado de los hijos de David si era necesario el castigo. Pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada desde el día en que el pacto fue establecido y confirmado por el juramento de Jehová. Hechos 2:30 dice: así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo, que se sentase sobre su trono. Hasta el nacimiento de Cristo, a David no le faltó un hijo que se sentase sobre su trono. Jeremías 33:21: se podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Y Cristo, el eterno Hijo de Dios e Hijo de David, siendo el justo heredero de aquel trono y el único que se sentaría en aquel trono, completa el cumplimiento de esta promesa hecha a David de que su hijo se sentaría en su trono para siempre. El pacto davídico es el más importante en asegurar el reino milenial, en el cual Cristo reinará sobre la tierra. David resucitado reinará por debajo de Cristo como un príncipe sobre la casa de Israel. Jeremías 23 del 5 al 6 dice: he aquí que vienen los días, dice el Señor, y levantaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán: el Señor, justicia nuestra. Eso no se ha cumplido hasta ahora. Por eso es necesario un periodo de 1000 años de reino milenial, con Cristo como rey y David como príncipe. Ezequiel 34, 23 al 24: y despertaré sobre ellas un pastor, y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará.
Él le será por pastor. Yo el Señor le seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Capítulo 37, verso 24 del mismo libro de Ezequiel. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. El pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos, puesto que David nunca se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre. Es más bien un reinado terrenal, un trono terrenal. El pacto davídico es por consiguiente la clave del programa profético de Dios que aún está por cumplirse. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Eso nos apunta, nos habla del reino milenial. Por último tenemos el nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial. Es también un pacto incondicional, nuevo pacto para los judíos. Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que era un pacto de obras, el mosaico. Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, futuro, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando lo describe Jeremías, la forma en que lo describe es un pacto hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico, el cual fue roto por Israel. En el pacto Dios promete: después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 33. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que anticipa las circunstancias ideales del reino milenial, donde Cristo reinará. Todos conocerán lo que hace el Señor Jesucristo, por lo que no será necesario para una persona evangelizar a su vecino. Todos lo conocerán. Esto no se está cumpliendo hoy en día, puesto que la iglesia tiene la tarea, ha sido enviada a todo el mundo a predicar el evangelio. Ya que el Nuevo Testamento también relaciona a la iglesia con un nuevo pacto, algunos han dicho que la iglesia cumple el pacto dado a Israel. Aquellos quienes no creen en un futuro reino milenial y en una restauración de Israel encuentran el completo cumplimiento ahora en la iglesia, espiritualizando las provisiones del pacto y haciendo de Israel y de la iglesia una misma cosa, lo que no es así. Pero este pacto, por un lado, se cumple para Israel en el futuro reino milenial, y por el otro lado, el Señor Jesucristo en la era actual de gracia provee salvación para la iglesia a través de su muerte y derramamiento de su sangre. Él salvará, preservará y presentará en la gloria, conformados a la imagen de su Hijo unigénito, a todos los que creen en el Señor Jesús. El hecho de que sea necesario creer en Cristo para ser salvo no es una condición en este pacto. El acto de creer no es una parte del pacto, sino más bien la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cada caso,
Dios ha declarado incondicionalmente lo que Él hará en favor de todos aquellos que confían en Él. Juan capítulo 5, verso 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación futura de Israel es prometida en el nuevo pacto incondicional, en la era milenial. Isaías 27:9. De esta manera pues será purgada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando tornare todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levantarán los bosques ni las imágenes del sol. Cuando se acabe la idolatría, el pecado sea sacado. Ezequiel 37:23. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán pueblo, y yo a ellos Dios. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte que ha acontecido Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire bien, la iglesia por un lado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la iniquidad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados, en la segunda venida de Cristo, a establecer el reino milenial. Esta salvación se efectuará sobre la base única de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por medio del sacrificio de su Hijo, Dios es tan libre para salvar a una nación como lo es para salvar a un individuo. Israel es presentado por Cristo como un tesoro escondido en el campo. El campo es el mundo, y creemos fielmente que Cristo fue quien vendió todo lo que él tenía, renunció a todo, a fin de poder comprar el campo y poseer así el tesoro que allí estaba oculto. Mateo 13:34. Otra vez el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, habiéndolo hallado un hombre, lo escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Podemos estar seguros que todo lo que Dios se ha comprometido a hacer incondicionalmente, Él lo hará con toda perfección de su infinito ser. No hay dudas, hermanos y amigos, del cumplimiento de estas cosas. En su momento, la profecía no falla. La palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Lo que se ha cumplido, lo que debía haberse cumplido según la Escritura, se ha cumplido. Lo que está sucediendo es cumplimiento de la Escritura, y lo que tiene que cumplirse en el futuro, amén, será cumplido. No nos equivoquemos. Miremos la palabra, creamos y confiemos en el Señor, y Él lo hará. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima oportunidad.